Hola, probando, probando. Estamos en vivo. Bien, esperar unos minutinos. En unos momentos. Vamos a esperar. Se va sumando gente y empezamos. Y... tan, tan. Mm, ¿Cómo van? ¿Quiénes se están sumando? ¿Todo bien? Hola, hola. Veo gente que se está sumando ahora. Muy bien. Estamos en el CEPRAM virtual previo mediodía. Laura Zurro. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, vamos largando. Así, cualquier cosa. Se van sumando. Eh, Vamos incorporando. Esto va a quedar grabado de todas formas, así que se va a poder ver en otro momento. Eh, Cualquier cosa, si no se escucha o no se ve, me avisan por los mensajitos y vemos qué es lo que se puede llegar a arreglar. Muy buenos días. Yo me llamo César Ferrari. eh, Soy licenciado en psicología. Y en esta charla lo que tenía pensado es introducir un poco lo que, lo que vemos, lo que damos, digamos, en un taller que se llama rituales de bienestar. Como para organizar un poco la charla, me gustaría así contarles un poco qué es de lo que voy a hablar hoy. En principio van a ser los motivos, digamos, de
de este taller, del por qué. Parece importante conocer un poco la historia de cómo surgió. Un poquito sobre nociones de qué es lo que es el bienestar, de qué vamos a hablar cuando hablamos de bienestar, de la importancia a veces de las preguntas que nos hacemos en relación a la realidad, eh, cómo estas preguntas a veces contribuyen a construir una realidad y cómo afectan, digamos, a nuestras emociones. Les voy a contar un poco de la perspectiva desde la cual trabajo, desde la perspectiva de la cual está armado el taller, que es desde la psicología positiva. El por qué también no solo es bienestar, sino que son rituales. Y al final, quisiera dejarles un pequeñísimo ejercicio que se puede realizar, digamos, en el día a día, eh, que es uno de los tantos ejercicios y prácticas que vemos que se ven, digamos, en el taller. Hoy, digamos que es más que nada un gran pantallazo en ese sentido. Em, Todo lo que voy a hablar, de todas formas, lo voy a dejar en un archivito al final. Va a quedar todo escrito, así que de eso no se preocupen, que además de que va a quedar el video, sí, les voy a dejar, digamos, el speech que armé para esta charla, así que lo van a tener como para poderlo leer incluso también. En lo primero sí me gustaría un poco, sí, disculparme, porque la primera parte va a ser, estos primeros minutitos van a ser en realidad un poco contarles de cómo surgió, de dónde surgió, y eso me lleva un poco a contarles un poco mi historia. Muy breve va a ser, pero lo cierto es que el tema este del estudio del bienestar me lleva a... Me, me toca muy personalmente. Siempre me interesó saber cómo las personas nos podemos sentir mejor, qué es lo que hace que las personas se sientan bien, digamos. Siempre tuve fluctuaciones amplias de humor. Y bueno, desde chico, digamos, en la búsqueda de respuestas, conocí al principio eh, enfoques desde algunas religiones. Puntualmente recuerdo mucho que me sirvió el budismo o el taoísmo. También de algunos libros de autoayuda, de algunos autores, digamos, del desarrollo personal, que en ese campo hay un poco de todo, digamos. Hay libros muy buenos y hay otros que que son, digamos, más de sentido común quizás. Eh, Todas estas preguntas me llevaron a estudiar psicología como para poder responder mi propia pregunta. Pero lo cierto es que en la carrera también lo que uno suele ver, se suele ver, ahí voy a acercarme más. En la carrera con mucha razón se suele hacer mucho hincapié o mucho foco en lo que es la enfermedad mental, las patologías y el malestar, digamos, cómo tratar esto, y lo cual está muy bien porque son temas que urgentes, pero no respondían a mi pregunta de qué es lo que hace que las personas estén bien o cómo podemos estar mejor incluso. A lo que en los últimos años, investigando una corriente de la psicología, me llevó a lo que es la psicología positiva, que sin descartar esta parte, digamos, más clínica, más de lo que es el tratamiento de la enfermedad, hace un enfoque en lo que son eh, las emociones positivas, lo que son los rasgos, lo que son las fortalezas, digamos, que tienen las personas y las distintas instituciones que ayudan a no voy a decir explotarlas, digamos, que ayudan a desarrollarlas. Eh, en esta misma corriente es que hay muchas cosas que he visto, digamos, que es el estudio científico de cosas que había aprendido en algunas de las religiones o que había visto en algunas de estos libros, por ejemplo, de autoayuda que tenían más sentido común, o incluso en algunas filosofías antiguas como el estoicismo, por ejemplo, apuntaban a hacer investigaciones o hacer estudios, digamos, de qué es lo que hacen las personas más felices para
llegar, digamos, a ese estado, y qué técnicas o qué estrategias las personas que son medianamente, moderadamente felices o que incluso que se sienten mal pueden realizar o pueden utilizar como para sentirse mejor, digamos. Son básicamente es el estudio científico de lo que sería, lo que vamos a ver más adelante, del bienestar, digamos. Por suerte, para poder darle un orden a toda esa maraña de cosas que les acabo de decir, el año pasado el Rodri me invitó a hacer un curso corto del cual nació Rituales de Bienestar, que justamente, digamos, la idea es contarles un poco de qué se trata, digamos, qué es lo que vimos. Y lo que fue en su momento fue poder darle una respuesta a esta pregunta de qué es lo que nos hace sentir bien, incluso en un contexto tan desalentador como fue como sigue siendo, digamos, esta cuestión de la pandemia. ¿Por qué me parece importante de contarles todo esto? Contarles toda esta eh, introducción, digamos, porque en realidad lo que se ve en lo que se ve en el taller, lo que vengo a contarles yo ahora es solamente una de las tantas perspectivas, desde las tantas miradas desde las cuales nosotros podemos hablar de bienestar. Hay muchas perspectivas, hay muchas corrientes en psicología, hay distintas visiones que tienen distintas religiones, e incluso hay filosofías que se encargan, digamos, de abordar el sentirse bien o el estar mejor, digamos. Eh, y bueno, y las personas en realidad van, yo creo que van probando hasta que encuentran una que sienten que encajan con uno. En mi caso, esta corriente que les menciono fue la que encajó conmigo, pero también es importante reconocer que no es ni la única y que todo lo que se ve en todas estas prácticas y estas estrategias en realidad tienen un fundamento, tienen estudios logrados, pero eso no significa que estas técnicas o estas prácticas o lo que nosotros veamos aquí les vaya a servir a todas las personas, digamos. Es algo como que es importante poderlo reconocer. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando hablamos de bienestar es difícil dar una definición unívoca, digamos. Es difícil llegar a un acuerdo o un consenso de qué es lo que decimos cuando estamos hablando de bienestar, digamos. Sin ir más lejos, en una búsqueda por internet, digamos, rápida, cuando lo hice me surgieron algunas palabras como que la relacionaban con salud, con satisfacción con la vida, con éxito, en algunos casos incluso profesional o éxito social. Algunas otras la relacionaban con lo que es la tranquilidad, algunas con la plenitud o la realización, la autorrealización, algunas con el desarrollo personal y otras lo relacionaban simplemente con vivir bien, digamos. Y en algunas otras definiciones que también había hablaban de bienestar físico, bienestar social, bienestar psicológico o bienestar laboral. Es amplio, es difícil, digamos, llegar a acuerdo de qué es lo que hablamos, y es por eso que también está este reconocimiento que se puede abordar o se puede trabajar de manera interdisciplinaria, digamos. Lo que sí hay, me parece, algo que atraviesa a todas estas visiones, a todas estas definiciones, es la valoración que nosotros hacemos en relación a lo que son los afectos positivos. Es decir, a lo que nos hace sentir bien, digamos, a las emociones que nosotros sentimos eh, positivas. No sé qué pasó. Ahí está. Perdón. Em, una pregunta entonces que podemos hacer en este momento, digamos, de esto de las cuestiones de los afectos positivos es cómo surgen estos afectos y cómo podemos multiplicar estas experiencias. Porque la idea, digamos, es que para algunas teorías no es tan importante la intensidad de estos afectos para el bienestar general, llamémosle por ahora para la felicidad, sino la frecuencia. Es más importante tener
una mayor cantidad de frecuencia que tener una intensidad muy alta, digamos. Las personas más felices en ese caso serían las que viven más experiencias positivas y no tanto las que viven las experiencias más intensas. Si son intensas y frecuentes, mejor. Pero a lo que voy es que importaría más esta frecuencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros multiplicar estas experiencias? Y importante es hacerlo, digamos, en contextos como en el que estamos viviendo, porque eh, como vamos a ver un poquito más adelante, este tipo de preguntas es importante para poder ver que también se puede reconocer, digamos, que se puede trabajar en estos afectos positivos, incluso en contextos tan, de nuevo, desalentadores como el que estamos. Buen día, María Cristina. Igualmente, aún en esta virtualidad. Entonces, como les decía, una de estas preguntas es cómo surgen estos afectos. Y hay un autor desde lo que es el ámbito un sociólogo, desde lo que es el ámbito de la sociología de la medicina, Antonovsky, que plantea que, bueno, él habla de salud y enfermedad como malestar y bienestar, digamos, pero plantea que es un, un continuo. Me río porque cuando practicaba esta charla estaba haciendo así, y con el micrófono no puedo. Plantea que es un continuo que va, digamos, desde un extremo desfavorable imposible hasta un extremo muy favorable imposible también. ¿Por qué? Porque no puede haber un estado de total salud ni un estado de total enfermedad. Siempre hay un cruzamiento. ¿No? Las personas se ubican en algún lugar de este continuo. Entonces, lo que él se encargó de tratar de investigar, así que se encargó de tratar de estudiar es cuáles son estos efectos, cuáles son los recursos que tienen las personas, cuáles son las acciones que las personas podemos realizar para movernos desde un estado, desde un extremo desfavorable a uno favorable. Cómo nosotros podemos crear salud, digamos. Surge ahí lo que se le conoce como la salutogénesis, digamos, el germen de lo que nos lleva a estar saludables. ¿Por qué esto va a ser algo que voy a mencionar de corrido, digamos que voy a repetir varias veces en esta misma charla también? Porque esto es algo en realidad importante. Porque que nosotros hablemos de esto, de qué es lo que nos hace estar bien, no significa que neguemos aquello que nos hace daño. No hablamos de algo binario como nos sentimos bien o nos sentimos mal y no hay una relación, digamos, entre estas dos cosas. Hablamos simplemente de que es tan importante poder ver o poder reconocer aquello que efectivamente nos está haciendo bien como poder trabajar o poder sí, trabajar, digamos, o procesar aquello que nos está dañando. En esto del enfoque de la charla, nosotros siempre vamos a trabajar en el punto positivo, pero insisto que no se trata de negar el otro extremo, digamos. Esto significa, digamos, en parte que es importante, digamos, hacer el foco o llevarnos, digamos, a este extremo positivo, porque por lo general aquello que, y esto lo vemos también en lo que son talleres de los entrenamientos cognitivos, quizás algunos que me reconozcan me habrán visto en o la charla de memoria o nos habremos cruzado en algunos de los talleres de entrenamiento cognitivo, de gimnasia de la mente, y lo que vemos nosotros es que justamente aquello que no registramos no lo vamos a recordar. Y en el caso de nuestra experiencia, aquello que no registramos no, no existe. En ese sentido, por ejemplo, si me permiten, quisiera preguntarles si han visto lo que tengo atrás mío. Si alguien me podría, por ejemplo, decir con total certeza de qué color es el reproductor de radio que hay atrás mío. Reproductor
Voy a levantar. Me voy a poner, digamos, vamos a tapar por aquí. Bien, si alguien se lo preguntó, digamos, hasta este momento, si en su momento incluso uno puede decir, yo no vi ninguna radio, primero porque también la visión desde la cámara no permite enfocar muy bien, pero también está esta otra cuestión de que eh, un pato. Ah, puede ser que te refieras a este cuadro. Sí, una persona con sombrero. Es la definición de la cámara. En fin, eh, a lo que quiero ir con estos pequeños, digamos de- que, esta pregunta que les he hecho en realidad es que justamente ustedes no estaban fijándose quizás en el fondo. O sea, en esto que es la charla, quizás ni siquiera uno lo pone como de escuchándolo, pero no viéndolo, digamos, o quizás el foco estaba puesto en mí, digamos, no en el fondo. Esto mismo es lo que acabo de mencionar, digamos. O sea, cuando nosotros ponemos el foco, ponemos la atención en algún aspecto de la realidad, otros aspectos de la realidad prácticamente podríamos decir que no existen para lo que es la conciencia. Hay un psicólogo muy influyente a principios del siglo pasado, dijo eh, que, cito, millones de cosas de orden externo se presentan a mis sentidos, pero nunca realmente entran a mi experiencia. ¿Por qué? Porque no generan mi interés. Mi experiencia es aquello a lo que decido poner atención. Solo aquellas cosas que noto moldean mi mente. Sin interés selectivo, mi experiencia es un caos total. Solo el interés acentúa y enfatiza, da luz y sombra, da fondo y figura. William James, uno de los, llamémosle padres de lo que fue la psicología, dio esta definición a principios del siglo y es muy atenta a lo que es esto del siglo pasado. Y es muy atenta a lo que es esto de que donde nosotros ponemos foco, donde nosotros prestamos atención, creamos realidad. Y en el caso de lo que es el bienestar, muchas veces las preguntas que nosotros mismos nos hacemos nos guían a ver en realidad parte del problema. Eh, por ejemplo, la pregunta que yo dije al principio de lo que me motivó a mí a entrar en, en estos estudios fue cómo podemos eh, sentirnos mejor. Fíjense que la palabra sentirnos mejor ya está hablando quizás de que nos sentimos mal o nos sentimos nulos, digamos, en una especie de línea base cero, por decirlo así, ni bien ni mal, digamos. Y quizás la palabra es la pregunta mejor, digamos, o que nos explore más a acercarnos a ese polo favorable, sería preguntarnos qué es lo que hace que nos sintamos bien, digamos, no mejor, sino aquello que realmente nos hace bien. No sé si me explico. Parece muy simple, digamos, muy simple esto de realizar preguntas, pero en realidad es importante porque solo vamos a atender a aquello que nosotros justamente creemos con nuestra atención, digamos. O sea, no es, insisto, esto de las preguntas no es quitar el foco de lo que nos hace mal, sino que también podamos ver aquello que nos hace bien, porque si solamente nos enfocamos en cómo solucionar un problema, si solamente nos enfocamos en cómo arreglar o cómo trabajar aquello que justamente nos está dañando, nuestra vida gira en torno a eso y no vamos a poder ver otra cuestión. O se nos va a hacer muy complicado poder ver la realidad completa, por decirlo de alguna manera. Buenos días, Graciela. Sí, una máquina de escribir aquí. Esa misma. Entonces, por ejemplo, hay un profesor, digamos, que habla de estos temas, que el ejemplo que siempre da es en que consideremos a una pareja, digamos. Si frente a los problemas la única pregunta que una pareja se realiza es ¿por qué no nos estamos entendiendo o por qué esto no está funcionando? Estamos haciendo foco o estamos enfocando únicamente en
aquello que hay que arreglar, digamos. Estamos enfocando en lo que no está funcionando. Es quizás más fácil no solo trabajar en eso, sino también prestar atención a, bueno, qué es lo que nos hace bien como pareja, qué acciones, qué actividades nosotros tenemos en conjunto, qué es lo que nos hace, qué es lo que me atrae de la otra persona. No sé si me explico. Es traer a la realidad esto otro que por no preguntárnoslo quizás no lo vemos. No es que no exista o que no lo tengamos quizás en algún fondo muy alejado de nuestra conciencia, sino que en el momento de pensar en el problema no lo estaríamos contemplando, digamos. Entonces, insisto, la importancia de que en este taller, en esta charla, cuando hablamos de bienestar en lo que es psicología positiva, no estamos negando los malestares, no estamos negando los trastornos, sino que tratamos de poner un foco en aquello que nos fortalece, en aquello que nos hace bien, particularmente porque también sabemos que cuando nosotros fortalecemos estos aspectos positivos de nuestro yo, cuando fortalecemos estos aspectos positivos personales, generamos recursos, generamos capital que nos puede ayudar a prevenir incluso ciertos malestares. Cosa que es para otra charla, pero es importante poder decirlo que el foco en realidad no es, de nuevo, binario. No es vamos a prestarle atención a lo bueno porque lo malo no queremos que esté, digamos. En realidad tenemos que aprender a aceptarlo eso. Y en esto es que es donde empieza el verdadero problema, porque todo esto que yo estoy diciendo parece, bueno, facilísimo, digamos. O sea, nos hacemos preguntas y, y ya como que con eso uno bastaría como para decir, bueno, ya me voy a poder sentir mejor. Y en realidad es bastante más complejo. Primero porque nuestra experiencia, nuestra historia, eh, el cómo nosotros hemos visto la realidad a lo largo de nuestra vida, cómo nosotros nos hemos, qué enfoque hemos hecho cuando teníamos un problema, en dónde nos hemos fijado, ha construido, digamos, una manera en la cual nosotros le atribuimos a esos eventos llamémosle, un valor. Digamos. Si nosotros nos hemos centrado siempre en la parte, digamos, de un problema negativo, o nos hemos centrado en la parte que nos hace mal, digamos, de nuestros entornos, es muy difícil que con algunas preguntas podamos simplemente cambiar la perspectiva. Va a requerir, no es imposible, pero va a requerir de trabajo, digamos. Y por otro lado, hay otra cosa que también hay que considerar que muchas veces sucede, que es no voy a decir problema, pero es bastante frecuente, es que tendemos a habituarnos mucho más rápido a lo que nos hace bien. Tendemos a dar por sentado aquello que nos hace bien y enfocarnos mucho más en aquello que nos hace daño. Digamos, es lo que nos pasa, nos acostumbramos rápidamente y volvemos más rápido de una de un evento feliz, por ejemplo, volvemos más rápido al estado en el que estábamos antes que de un evento que nos haya causado daño, digamos. El ejemplo, por ejemplo, que de nuevo también estos profesores suelen utilizar, puntualmente porque suelen dar estas charlas con alumnos de la facultad, es que piensen que una vez cuando se reciban, toda la felicidad que van a cargar, pero esa felicidad a algún punto termina y vuelven a un estado anterior, digamos. O sea, piensen, digamos, en el momento más feliz de la vida, que por más intenso que haya sido, tarde o temprano uno vuelve a su estado de ánimo de base, digamos, a su punto fijo de ánimo que se llama. Entonces, es no solo, digamos, que tratamos de enfocarnos en lo positivo, sino que esto positivo, este enfoque que tenemos que hacer en lo positivo, hay que tratar de que sea siempre como cambiante, digamos. Es bastante más complejo de lo que suena. Y las malas noticias se siguen acumulando. También es el que hay un riesgo, digamos, de caer en lo que se conoce como no me sale la traducción al español, es wishful thinking, el pensamiento, digamos, el pensamiento como positivo, que es que
uno tiende a creer que todo cambio es posible si trabajamos lo suficiente en ello, o pensamos que si siempre pensamos de manera positiva no nos vamos a sentir bien todo el tiempo, digamos. Eh, no, digamos, o sea, es la mala noticia, digamos, de por lo menos desde el enfoque de esta corriente, que hay ciertas cosas que no podemos cambiar porque vienen por parte de, en algunos casos incluso hay algunos estudios que hablan de una determinación genética de nuestro humor, de nuestras emociones, que nos dan solamente un rango de maniobra. Eh, entonces, en esto es que insisto que no se trata de negar lo negativo, no se trata de pensar todo el tiempo en positivo, sino de atender, digamos, a las dos cosas, porque lo negativo hay que trabajarlo, lo que nos hace daño hay que poderlo procesar, hay que darle un tiempo para que las heridas puedan sanar. Y en algunos casos incluso hay que también aprender a poder aceptar que hay ciertas cosas sobre las cuales nosotros no vamos a tener algún control, digamos, y enfocarnos quizás en querer cambiar algo que es inmutable puede llevarnos a ese extremo más desfavorable, digamos. Son malas noticias, parece, pero lo cierto es que también hay mucho que nosotros podemos hacer, digamos. O sea, insisto en esto, o sea, intentar suprimir o intentar reprimir conscientemente emociones negativas podría llegar a generar un efecto contrario. De la misma manera, por ejemplo, que cuando que están eh, estos ejercicios en los que uno dice no piensen en el elefante rosa, en un elefante rosa, e inmediatamente el elefante rosa aparece en nuestra mente, digamos. Es un efecto rebote, llamémosle. Entonces, eh, con todo esto es que decimos que esto negativo, esto que nos hace daño, cuando nosotros lo eliminamos, cuando nosotros lo trabajamos, cuando nosotros lo procesamos, no necesariamente nos va a llevar a estar bien. Nos va a llevar a estar menos mal quizás, digamos. O sea que el enfoque, la gran insistencia, si hay algo, digamos, de esta charla que quiero que quede, es que el enfoque tiene que estar puesto en aquellas preguntas o en aquellas eh, visiones de la realidad que nos acercan a ese polo favorable. Y en esto es que me parece a mí bastante pertinente el, hay, no sé, lo han popularizado mucho en algunas películas, pero es la plegaria de la serenidad, digamos, que se ven en películas de reuniones, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, que dicen: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar aquellas que sí puedo cambiar, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Porque independientemente de la religión que uno pueda llegar a tener, hay en la naturaleza humana, digamos, nosotros no, por más que nosotros trabajemos en nuestro bienestar, por más que nosotros trabajemos en construir nuestras fortalezas, por más que nosotros trabajemos en tener un buen capital psicológico, un buen capital psíquico para poder aprender a regular bien nuestras emociones, para poder paliar, digamos, aquellos eventos negativos, hay que aceptar que vamos a tener emociones negativas también mismo. Hay que aceptar que el malestar es parte de lo que nos hace humanos, es parte de nuestra naturaleza. Y ese poder aceptar que esto no lo podemos cambiar, en realidad no es algo muy simple, no es algo tan sencillo. Entonces, ¿qué significa todo esto que vengo diciendo ahora, como para hacerle un resumen a esta parte y poder pasar a la perspectiva, digamos, desde la que se trabaja? Que básicamente uno tiene que tomar acción para poder construir lo que se conocen como espirales positivas, digamos. Siempre vamos a experimentar altibajos. Si nuestro humor, digamos, lo pudiéramos definir a lo largo del tiempo, probablemente fluctuaría, digamos así, con momentos relativamente estables, pero siempre dentro de un rango. Una espiral positiva es cuando nosotros empezamos a
tener estas mismas fluctuaciones, pero cada vez es un poquito más alto, hasta llegar a un techo quizás que está definido por nuestra propia genética. Pero lo importante es que hay cosas que nosotros podemos hacer, hay esfuerzos conscientes que podemos realizar para poder sentirnos bien, digamos. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la perspectiva, digamos, desde la que les comentaba, digamos, que estaba realizando, desde la que trabajaba? Es desde la perspectiva de lo que es la psicología positiva, que particularmente de la teoría del bienestar de un psicólogo que se llama Martin Seligman, que plantea que el bienestar como tal es un constructo, es decir, que tiene muchos elementos, eh, que cada uno de estos elementos va a contribuir a nuestro bienestar, va a contribuir a poder estar bien, digamos, que las personas tendemos a buscar cada uno de estos elementos independientemente de los otros, y que nunca podríamos definir completamente nuestro bienestar en base a uno de estos solos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El modelo de esta corriente se llama PERMA, por las siglas en inglés, que son las emociones positivas, el compromiso, como nuestra capacidad, digamos, de involucrarnos activamente en las actividades que nosotros realizamos, las actividades, digamos, en el día a día, digamos, las relaciones sociales significativas o positivas, el significado o el propósito como una sensación de poder pertenecer a algo que es más grande que uno mismo, poder sentirnos parte de una comunidad, poder sentirnos parte de algo que trascienda a nuestra propia persona. Perdón. Y finalmente la competencia como la autopercepción de nuestros logros, como la sensación de que podemos lograr las metas que nos propongamos, por más bajas o mínimas que estas mismas metas sean, digamos, es en sí, digamos, la sensación de cuán eficaz yo siento que soy, digamos. Para este autor, digamos, para los autores de esta corriente, el poder trabajar en estas dimensiones en conjunto nos llevaría a una expansión de nuestro, de nuestro yo, digamos, nos llevaría a una plena satisfacción, digamos. Eso por la parte de bienestar. Ahora, ¿por qué hablamos de rituales? Porque, como comenté antes, el bienestar en sí es un trabajo constante. Es fácil, frente a las adversidades, caer, digamos, en un sesgo de que todo está mal. Entonces es un trabajo que se tiene que poder lograr día a día hasta el punto de poder convertirlo en un hábito, que el trabajo en bienestar pueda ser habitual, digamos, y no caer en la trampa de que porque sea habitual sea tan automático que no le prestemos atención ni conciencia a lo que estamos haciendo. Es decir, que como dijimos antes, que no nos habituemos. eh, por eso es que también, miren, no hablamos de grandes acciones, ni de grandes eventos, ni de cosas realmente maravillosas. O sea, el bienestar está puesto, por lo menos en las estrategias y las técnicas que aplican, digamos, estos que se ven, que vemos en el taller y que aplican estos autores, está puesto en el día a día, está puesto en lo que podemos incorporar, digamos, en lo cotidiano, en acciones que podamos hacer, que hagan, por ejemplo, que dirijamos nuestra atención a veces sencillamente a estas cosas que nos hacen bien, que podemos reconocer incluso cuando las cosas nos salen bien a nosotros. Hablamos de poder, por ejemplo, buscar momentos para poder contar nuestras bendiciones, que es entre comillas porque es la expresión en inglés que sería poder no dar por sentado cosas que nosotros tenemos, digamos, poder buscar aquellas cosas que tenemos y por las que estamos agradecidos, poder tomarnos un minuto para saborear los momentos gratificantes que nos pasan y que a veces están sin registro, digamos, que no los registramos porque nuestra mente está en otro lado. Eh, el poder, por ejemplo,
Y en esto era que les comentaba que hay prácticas extraídas desde otras corrientes o desde otros, desde, por ejemplo, la meditación en el budismo, poder tomarnos un minuto para poder simplemente respirar, sentir y poder dejar pasar todos los pensamientos, toda la rumiación, digamos, que hacemos, que por lo general tiende a acercarnos al polo más desfavorable. Poder encontrar actividades en las cuales nosotros nos podemos dedicar de lleno y sentimos que esas mismas actividades son tan autorreforzantes que sentimos que que el tiempo se desvanece, sentimos que nos llaman de gratificación solamente esa misma actividad. Son actividades que se ve, digamos, que se trabaja mucho en esta corriente, que se le denominan, digamos, actividades que nos permiten entrar en un estado de flow, un estado de flujo, como se llama en inglés. Y acciones, por ejemplo, que nos permitan también, estrategias, perdón, que nos permitan cultivar relaciones significativas, cultivar relaciones gratificantes, cultivar, fortalecer, digamos, vínculos con personas muy cercanas, o pensar, por ejemplo, cuáles son nuestras fortalezas personales y cómo nosotros podemos en el día a día aplicarlas en nuestra vida, digamos. O sea, es amplio el campo, digamos, es amplio el trabajo que se pueda hacer en pos del bienestar, pero implica justamente que nosotros podamos a veces tomarnos un segundo como para parar la vorágine que nos lleva a la vida diaria y poder decir, yo soy bueno para esto, entonces esto lo voy a trabajar, voy a ofrecer esto que soy, digamos, a una comunidad para sentirme parte, para sentir que formo parte de ella, para poder colaborar, digamos, con las otras personas, para poder construir mejores vínculos. O sea, es un trabajo, si bien son estrategias o son técnicas muy simples a veces, también eh, apuntan a que nosotros podamos construirlas perdón, aplicarlas en conjunto. Antes de pasar a lo que sería un ejercicio que les quisiera dejar, ¿hay alguna consulta, hay alguna pregunta? Fue muy enfocado, digamos, a esto de a dónde hacemos foco, porque muchas veces suele ser el principal problema, suele llegar a ser también que o hacemos demasiado foco en lo positivo y negamos lo negativo al punto que nos sale por la culata el tiro, digamos, o, o nos es muy difícil ver que está silver lining es en inglés, el pequeño grano de arena, digamos, de algo bueno que nos pueda llegar a suceder, digamos. Por eso hago tanto hincapié en esto, porque es como la puerta de entrada para, para estos trabajos, digamos. Pues ese minutito, no sé si hay alguna consulta, hay alguna pregunta, algo de la charla, digamos, que no haya quedado claro, que no me haya explicado. Mientras piensan, si no, si comentar un poco que a mí, bueno, como les decía, les iba a dejar un pequeño ejercicio. Me gusta a mí terminar, digamos, cosas que por ahí, no siempre, me gusta terminar con cosas que por ahí nosotros podemos incorporar en el día a día y que podemos decir, si hago esto, quizás podamos eh, sentirnos mejor, digamos, sentirnos bien, digamos. Que insisto, no son acciones grandes, pueden ser algo tan simple como simplemente hacerse las preguntas en el día, en la vida diaria, digamos, ¿a qué le estoy prestando más atención? Escribir a la noche, por ejemplo, qué ha sido lo que el foco que he puesto, digamos, a lo largo del día, porque por lo general a veces uno no se da cuenta, pero pasa la mayor parte del día preocupado, pensando, digamos, en las preocupaciones y eh, va en contra, digamos, de lo que es el poder acercarnos a ese polo favorable. No estoy diciendo que, de nuevo, que uno no tenga que pensar en esto, sino que solo pensar en esto va a eliminar la posibilidad de que nosotros podamos ver lo otro también. Eh,
Bueno, justamente ahí María Cristina que lo mencionas, el escribir en realidad a veces es una de las técnicas y de las estrategias que también eh, aplicamos en esta técnica. Es más, ahora les voy a dejar un ejercicio que es justamente para escribir. Entonces, dejo el ejercicio. Es un ejercicio que permite, bueno, trabajar, digamos, o fomentar lo que es la emoción de la gratitud. La gratitud tiene varios efectos positivos a nivel de la salud y efectos positivos a nivel del estado de ánimo. Y el ejercicio consiste en que, cómo comenzar a modificar ese pensamiento negativo. Esto, por ejemplo, este ejercicio es en parte apunta a esto, digamos. El ejercicio apunta a que nosotros escribamos simplemente tres cosas buenas que nos hayan sucedido en el día. Al final del día, uno se toma unos 10 o 15 minutitos como para poder reflexionar en el día y pensar tres cosas buenas que nosotros hayamos tenido. Eh, Sin importar, digamos, la intensidad de qué tan bueno uno sea. O sea, uno no tiene que buscar lo que es monumentalmente bueno. Puede ser algo tan simple como decir, eh, me tomé un muy buen café y hacía un montón de tiempo que no me lo tomaba, digamos. Influye mucho si nosotros lo escribimos, no solamente qué fue, sino lo que sentimos, y si también le agregamos cuál fue nuestra acción o qué fue lo que nosotros hicimos para poder llegar a eso, digamos. Llegar a esta acción, a esta cosa buena. En esto es que me gusta también un poco mencionar, yo les había mencionado que había visto en parte algunas filosofías, particularmente el estoicismo. Marco Aurelio, un emperador romano, uno de los principales, digamos, exponentes de lo que fue la filosofía estoica, tenía el hábito de escribir en un diario todas las noches. No sé si todas las noches, pero llevaba un diario personal de sus preocupaciones, digamos. Uno podría pensar que las preocupaciones de un emperador sean monumentales. Y cuando uno lee el diario de él, hoy lo conocemos como el libro Meditaciones, y entre esas meditaciones que realiza uno tiene la preocupación de cómo hacer para levantarse de la cama en el día a día y afrontar la tarea que uno tiene que realizar. O sea, son cosas que en realidad sirven para la vida diaria, digamos. Y en esto, refiriéndonos a esto de este ejercicio de escribir las tres cosas buenas al final del día, él decía que uno no fijes la mente en aquello que no tienes, como si no fuera tuyo, sino contá las bendiciones que realmente tenés y pensá en lo mucho que las desearías si no las tuvieras contigo. Esto es específicamente lo que hablábamos de habituación. Estamos tan habituados a dar por sentado algunas cosas que tenemos que nos olvidamos realmente que las tenemos, y al no ponerle el foco, al no darle atención, lo, lo, lo negamos, no existe para nuestra atención. Digo. Eh, Graciela, un poco para contestar esto de cómo modificar el pensamiento negativo, en realidad el- estos ejercicios apuntan, no te diría a modificar el pensamiento negativo, ayudan a que uno pueda no tenerlo tan frecuente, pero la modificación de pensamientos negativos también es parte de lo que es lo que decía esto de hacer foco en estos pensamientos, de hacer no solo foco en lo positivo, sino en lo negativo. Algunos pensamientos, hay técnicas particulares de terapia, por ejemplo, que muchas veces dependen del tipo de pensamiento que uno está teniendo, porque a veces esos pensamientos negativos apuntan a que uno los problemas se los pone en la propia persona, o que los problemas son de todo o nada, digamos, o que saltamos a conclusiones inmediatamente sin ver todo el paso por detrás. Es como que diga que para distintos pensamientos o distintos patrones de pensar, digamos, la realidad de manera negativa, habría distintas técnicas. Eso sí suele ser algo que se realiza en terapia, porque insisto, no se trata de negar el pensamiento negativo, no se trata, digamos, de
de eliminarlo, de hacer un esfuerzo consciente por eliminarlo, sino de poder procesarlo, de poder trabajarlo. Hay técnicas específicas para eso. La recomendación siempre es que si son pensamientos muy intrusivos, muy rumiantes, uno pueda también, eh, bueno, ver, digamos, si es algo que altera, digamos, la vida diaria, que estos pensamientos no me dejan llevar mi vida cotidiana, poder trabajarlos con terapia, digamos. O sea, hay en esto de trabajar en el bienestar, aceptar lo que les comentaba antes de la realidad, digamos, de la naturaleza humana, que no vamos a estar siempre bien, que va a haber emociones o pensamientos que nos van a ser intrusivos. También implica aceptar, por ejemplo, cuando las técnicas que nos pueden enseñar no nos son suficientes y necesitamos una ayuda extra también. En algunos casos, a veces esa ayuda es hablar con otra persona que nos pueda poner otra perspectiva de los problemas que nosotros podamos llegar a tener, o a veces uno va a requerir una ayuda más profesional, digamos, en esos casos. El modificar a los pensamientos negativos es eh, dependiente, digamos, del tipo de pensamiento, dependiente también de los rasgos de personalidad de cada uno, digamos, es algo complejo, digamos, en ese sentido. Estos otros ejercicios que hacemos suelen construir, lo que les mencionaba antes, construir fortalezas, construir recursos personales que ayuden a afrontar esos pensamientos negativos. Eh, por ejemplo, en los casos, a mí personalmente me pone extremadamente nervioso a veces dar estas charlas, y una de las estrategias que uno ve es justamente poder ver en qué uno es bueno. Yo, siendo bueno para armar, para leer, para armar diagramas y resúmenes, los utilizo mucho para poder enfrentarme, digamos, a ese nerviosismo que me genera esto. Y aún así sale, porque uno ve que uno se pierde o empieza a divagar o bueno, en la misma voz quiebra, pero es como que el cómo hacemos el frente a lo negativo, no hay una respuesta específica y única. Va a depender mucho de las personas, va a depender mucho del caso, va a depender mucho del pensamiento y de los recursos personales también que se tengan. Si bien hay técnicas específicas para hacer frente a, a determinado tipo de pensamientos, es más potente poderlo personalizar cada vez más. Hola, José. Bien. Esto ha sido esta charla, digamos. Agradezco a CEPRAM, agradezco al Rodri, que fue, digamos, quien me impulsó el año pasado también a dar el taller, con la siempre pregunta de, che, ¿tenés algún tema para un taller corto? Y le dije, sí, estoy trabajando en esto. Me dio una gran mano como para poder armarlo y poderlo dar. Agradezco, digamos, este espacio y agradezco esa oportunidad. Espero que les haya, si no sido útil, por lo menos interesante. Es un tema que a mí por lo menos me apasiona mucho y me gustaría contagiarles, digamos, eso a quienes están escuchando. Eh, Trabajamos más de estas técnicas, trabajamos más de estos talleres, trabajamos más sobre lo que son las emociones, trabajamos a veces lo que es el optimismo incluso, o en poder reconocer y ver las fortalezas, en lo que son los talleres, el taller, digamos, puntual de lo que es rituales de bienestar. Y si no hay ninguna otra consulta o alguna otra pregunta, en un espacio dejo este espacio como para ver de alguna duda que pueda haber. Damos la charla por terminada. Les dejo, cuando terminemos, les voy a dejar en unos pocos minutitos el archivito, digamos, con todo esto escrito que les comentaba. Bueno, parece que no. Claro, es que justamente es eso. O sea, no se trata de, ahí dice Laura, muy bueno siempre que no se deje de lado la realidad. Es justamente eso. La realidad tiene tanto aspectos positivos como aspectos negativos.
no estamos hablando jamás de un positivismo que negue lo negativo. No estamos nunca hablando de esta cuestión, sino que estamos hablando de que solamente centrarnos en lo negativo no nos va a llevar a estar bien. Nos va a llevar a resolver un problema y quizás estar menos mal. Pero para llegar a realmente, digamos, lo que planteaba este autor que les mencionaba al principio, de la sociología de la medicina, para poder llegar a este polo, digamos, de bienestar, para poder llegar o estar más cerca de aquel polo de la salud, digamos, uno también tiene que hacerle foco a lo positivo. Uno también tiene que fijarse en aquello que sí está funcionando, en aquello en lo que nosotros somos buenos, en cuáles son nuestras fortalezas, en aquello que realmente nos hace bien. Al mismo tiempo que trabajamos en aquello que nos está frenando, nos está tirando, nos está deprimiendo, nos está haciendo mal, ya sea que lo podemos trabajar individual, con vínculos o con terapia, digamos. O sea, siempre está... Es, la psicología positiva no viene a eliminar la psicología tradicional porque no es la idea, viene a complementarla, viene a ofrecerle la visión de no solamente trabajar, digamos, los trastornos mentales, sino ofrecer herramientas para poder construir recursos personales que ayuden, por un lado, a prevenir, por un lado, a disminuir, digamos, los efectos, y por otro lado, que ayuden a promover también la salud, digamos, que ayuden a promover estas emociones más positivas. Pero es exactamente como decís, no es negar la realidad. La realidad tiene tantos aspectos negativos como aspectos positivos, digamos. O sea, nosotros siempre hacemos un juicio desde en ambos lados. Lo que tratamos de hacer, sí, en el taller es, sin olvidarnos esto negativo, tratamos de acercar un poquito el foco a lo que tenemos de bueno, digamos, también. Que no es cosa fácil, no es cosa fácil. Así que sí, concuerdo totalmente con vos, Laura. Gente, ha sido para mí un enorme placer, un enorme gusto hablar con ustedes, hablar, contarles contarles un poco mi experiencia, contarles un poco de qué se trata el taller, un poco de esto sobre el tema del bienestar, interactuar, digamos, aunque sea a través de mensajitos. Espero que estén muy bien, espero espero que encuentren las defensas que puedan trabajar, digamos, en estos recursos y que bueno, que, que estén bien. Creo que me parece que es bastante abarcativo en eso. De nuevo, ha sido un enorme gusto. En breve, en unos minutos, en los comentarios les dejo esta charla puesta en un archivito. Y bueno, si tenemos la oportunidad de volvernos a cruzar, ya sea en la virtualidad o cuando se pueda volver, eh, feliz de poder eh, interactuar, digamos. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós. Gracias a ustedes.